Hola, ante todo quiero agradecerte que me sigas en mi canal Modesto Fismat, un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas. Hoy quiero discutir un concepto que encontramos en los cursos de física nuclear o de física atómica. Me refiero a la unidad de masa atómica. ¿Cómo se define? ¿Qué es la unidad de masa atómica? Bien, comenzar señalando lo primero, que algunos libros, la unidad de masa atómica, también le llaman la unidad atómica de masa. Es decir, podemos ver escrito la nomenclatura UMA. Con UMA queremos decir unidad de masa atómica. Hay algunos libros de física que lo escriben UAM, unidad atómica de masa. Es exactamente lo mismo, es un poco solamente la traducción. Bien, ahora, ¿cuál es la importancia de entender el concepto de lo que es la unidad de masa atómica? La importancia es que cuando trabajamos en física nuclear, por ejemplo, la mayoría de las tablas de núclidos que utilizamos en física nuclear vienen expresadas en términos de unidades de masas atómicas, no de unidades de masas nucleares, por ejemplo, o los núclidos no vienen dados en términos de energía. Debido a eso es importante entonces entender que es una unidad de masa atómica. Veamos la definición. De manera general, ¿cómo definimos lo que es una UMA? O sea, una unidad de masa atómica. La definición es la siguiente. Una UMA, o sea, una unidad de masa atómica, es igual a un doceavo de la masa del átomo de carbono 12. Esa es la definición. Tomamos un átomo de carbono 12 neutro, y ese átomo de carbono 12 neutro, que no está ligado a ningún otro átomo, vemos su masa, un doceavo de esa masa del átomo de carbono 12, a eso es a lo que llamamos una unidad de masa atómica. Por consiguiente, de esa definición que está ahí, la masa del átomo de carbono 12 equivale exactamente a 12 UMAs, es decir, a 12 unidades de masa atómica. Esa es la definición que se da para esta unidad que utilizamos ampliamente en física atómica y en física nuclear. Ahora, un hecho importante cuando trabajamos en física nuclear es la conversión entre una UMA y MEF. Es decir, que queremos ver entonces la conversión entre una UMA, que es una unidad de masa, y MEF, que es una unidad de energía. Es importante entender cómo hacemos la conversión entre lo que es una UMA y su equivalente en megaelectronvolts. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer partiendo de una fórmula conocida que nos enseñó Einstein, que es igual a mc cuadrado. Si nosotros tenemos una cantidad de masa conocida, la multiplicamos por c cuadrado, eso es lo que llamamos la energía de reposo de ese cuerpo, y eso nos da entonces, si la masa está en kilogramos y c está en metros por segundo, nos da en joule, nos da en energía. Y luego podemos hacer la conversión de esos joules a electronvolts. Ahora bien, ¿cuál es la equivalencia entonces? La pregunta es, ¿cuál es la equivalencia entre una UMA y su correspondiente en megaelectronvolts? Lo podemos hacer aquí. Podemos entender que el carbono 12 es un átomo que está compuesto de 6 protones, de 6 neutrones y de 6 electrones. Esa es la composición del átomo de carbono 12. Por tanto, la masa del átomo
de carbono 12, podemos, en principio, hay un detalle importante aquí que voy a comentar al final, pero en principio podemos suponer que está dada como 6 veces la masa del protón más la masa del neutrón más la masa del electrón. De esa manera. Esa es una aproximación. No es exactamente así, pero es una aproximación. Si eso lo consideramos entonces, podemos decir que la masa del átomo de carbono 12, que ya dije que equivale a 12 UMAS, está dada como 6 por la masa del protón, la vamos a aproximar a 1.67 por 10 a la menos 27, más la masa del neutrón, la voy a aproximar al mismo valor, 1.67 por 10 a la menos 27, estoy escribiendo todo con 3 cifras significativas, más la masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31, de esa manera. Si nosotros entonces hacemos ese cálculo que está ahí, tenemos 1.67 exponente a la menos 27 más 1.67 exponente a la menos 27 más 9.11 exponente a la menos 31. Ese valor que nos da ahí va multiplicado por 6 y eso nos da 2.00 por 10 a la menos 26 kilogramos. Es decir, que la masa de un átomo de carbono 12 la podemos aproximar a 2.00 por 10 a la menos 26 kilogramos. Pero esa masa, ya dije que son 12 UMA. Por tanto, una UMA, que es el 12avo de la masa del átomo de carbono 12, es ese valor que hemos obtenido ahí dividido entre 12. Si eso lo dividimos entre 12, eso nos da 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Esa es la equivalencia de la que es una unidad de masa atómica, en este caso con el kilogramo. Es decir, que aproximadamente una unidad de masa atómica es muy cercano a la masa de un protón o de un neutrón. Quiero insistir, no es exactamente lo mismo. Y esta consideración que he puesto aquí, de que la masa del átomo de carbono 12 es la suma textual, literal, de 6 veces la masa del protón, más 6 veces la masa del neutrón, más 6 veces la masa del electrón, no es exactamente así. No es del todo correcto, porque aquí yo no estoy considerando la energía de enlace de los nucleones dentro del núcleo y la energía de enlace de los electrones, que aunque es pequeña, existe una cierta energía de enlace. Hay que considerar un hecho relevante. En el núcleo, por ejemplo, la física que participa es una física sometida a condiciones muy extremas. Y en el caso del núcleo, se cumple que la suma de las partes no es igual al todo. Es decir, si yo tengo un protón y un neutrón, cuando yo los meto al núcleo, la masa de ese núcleo, compuesta de ese protón y ese neutrón, no es exactamente la suma de las masas individuales del protón y el neutrón. Ese efecto no lo estoy tomando en cuenta aquí. Pero bien, el procedimiento nos da una idea de cómo se halla la equivalencia entre una UMA y megaelectronvolts. Ya tenemos el equivalente de una UMA en kilogramos. Si ahora nosotros queremos convertir esa masa a energía, aplicamos esta fórmula que nos enseñó Einstein, multiplicamos la masa por c cuadrado y nos da la energía de reposo. Entonces, en términos de energía, para calcular una UMA en términos de energía, tomamos el valor de masa de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, voy a obviar la unidad aquí, y lo multiplicamos por c al cuadrado.
o sea, por 3.00, lo vamos a aproximar así. No es exactamente esa la velocidad de la luz, pero es una buena aproximación. Y eso entonces nos daría el equivalente de lo que es una UMA en Joule. Eso es lo que vamos a tener. Entonces tenemos 1.67 exponente a la menos 27, y eso lo vamos a multiplicar por 9 exponente a la 16. Y eso nos da 1.50 por 10 a la menos 10 joules. O sea que una UMA equivale a 1.50 por 10 a la menos 10 joules. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora bien, si queremos convertir eso a electronvolts, no debemos olvidar entonces que la equivalencia que tenemos es que un electronvolts es igual a 1.60 por 10 a la menos 19 joules. Esa es la equivalencia. Por tanto, podemos preguntarnos cuántos electronvolts equivalen a 1.50 por 10 a la menos 10 joules, que es lo que es una UMA. Que lo que tenemos que hacer, el valor que hemos obtenido aquí, lo dividimos entre 1.60 por 10 a la menos 19. Cuando dividimos eso entre 1.60 por 10 a la menos 19, eso nos da en megaelectronvolts 939.38 megaelectronvolts. Llegamos entonces, voy a borrar ahora aquí de este lado, que esta parte no la requerimos. Llegamos entonces a la equivalencia de que una UMA es igual a 939.38 megaelectronvolts. Ese es el cálculo al cual hemos llegado. Quiero señalar aquí dos cosas importantes. Primero, este cálculo es extremadamente sensible a las cifras significativas con las cuales representamos a las cantidades que están aquí, las masas del protón, del electrón, del neutrón, la carga del electrón, porque las cantidades que estamos trabajando son extremadamente pequeñas. Esa es una primera cosa. Y la segunda, la que ya señalé, en este cálculo no estamos tomando en cuenta las energías de enlace, tanto en el núcleo como a nivel de los electrones orbitales. Ese es un hecho importante. Por tanto, no es de esperar, o es de esperar que este resultado no sea exactamente preciso, si bien muestra cuál es el procedimiento para llegar exactamente, efectivamente a encontrar la equivalencia entre la unidad de masa atómica y megaelectronvolts. Si nosotros vemos un libro de texto donde la masa del átomo carbono 2 es calculada de una manera diferente, no exactamente como una suma de 6 protones más 6 neutrones más 6 electrones, vamos a llegar a que una UMA es igual a 931.48 megaelectronvolts. La diferencia no es muy grande con la que hemos calculado aquí y se debe justamente a las razones físicas que te he expuesto. Entonces, te he mostrado aquí primero la definición de lo que es la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica se define como un doceavo de la masa del átomo de carbono 12, considerando un átomo de carbono 12 neutro, no enlazado con ningún otro átomo, y tiene una equivalencia de manera exacta, considerando todas las consideraciones, los aspectos físicos, una UMA igual a 931.48 MeV. No obstante, te he mostrado un cálculo muy aproximado que nos lleva al valor de lo que es la UMA en unidad de energía. Espero pues que si trabajas con el área de física nuclear o física atómica, ese concepto de lo que es la unidad de masa atómica que representé yo aquí como UMA, que reitero, en algunos libros le llaman unidad atómica de masa y en lugar de UMA le escriben UAM, pero es exactamente lo mismo. Espero entonces que este video sea de tu interés.
Si te ha gustado el video, te invito a que le des like y sobre todo te reitero la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat. Un canal que ya mencioné está dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas y donde puedes encontrar ya más de 250 videos sobre diversos temas en esas materias.